Venga, vamos a empezar. Ayer estuvimos viendo el tema de la apertura, ¿no? A lo que venga, a lo que nos traiga la vida, con la práctica de hola, gracias y adiós. Y hablamos de una pequeña enseñanza, ¿no? Que se llama la enseñanza de Buda Vajilla, donde explica, Buda le explica a Vajilla: en lo oído solo lo oído, en lo visto solo lo visto, y en aquello de lo que soy consciente, solo aquello de lo que soy consciente. Vale. Vamos a hablar un poco más porque a mí esta enseñanza me costó entenderla. Por un lado pensaba, vale, pues céntrate en el oído y ya está. Pero perdía de vista algo que, bueno, más tarde he leído también en otro libro de Ajahn Chah, bueno, este es un maestro reciente que se murió hace poco, de Tailandia, de la tradición de los bosques, ¿no? Que explicaba que em, lo único que tenemos que hacer es atender lo que pasa, y de ahí emerge la sabiduría. Ayer estaba explicando un poco que en nuestra cultura se nos incita a reflexionar constantemente, que no es que sea malo, pero digamos que tanta reflexión no deja espacio a sencillamente experimentar la vida, ¿vale? Y, y digamos que cuando hacemos la práctica de mindfulness se vuelve a abrir esta puerta, esta puerta que ya estaba abierta cuando nacimos. Cuando nacimos y no teníamos lenguaje, experimentábamos la vida tal cual, ¿no? Yo suelo poner el ejemplo de, pues, cuando nos paseaban en el carrito y solo veíamos las hojas de los árboles paseando por el parque, ¿no? Y no había reflexiones ahí, había un yo experiencial, ¿vale? Y esto es lo que yo os propongo, ¿eh? Lo que yo os propongo es que experimentemos simplemente estar, que lo experimentemos hoy. Entonces, en la práctica de hoy va a haber más silencio, y yo os propongo que eh, escuchéis el silencio. Vais a ver que en el silencio suceden cosas, suceden pensamientos, suceden emociones, pero os invito sencillamente a estar con ellas. Y si os enredáis con ellas, no pasa nada, ¿vale? Cuando os deis cuenta, pues sencillamente tratáis de sencillamente ser conscientes de lo que está pasando. Así que, bueno, son las 8:18, las 6:18, perdón. Vamos a estar, yo os propongo, unos casi 10 minutos, y luego cerramos con alguna cosa más. Venga, pues cogemos la postura si queréis, igual ya la tenéis puesta, adoptada. Para hacer esto, como decíamos, siempre es importante hacer una buena respiración amplia. Yo me preparo para sencillamente percibir. Y el objeto de nuestra atención podéis elegir el que queráis. Yo voy a elegir el proceso respiratorio, y desde ahí voy a dejar que entren los sonidos, voy a experimentar el silencio cuando lo haya. Y podéis permitiros un diálogo sano, ¿vale? Un diálogo sano en la meditación sencillamente podría ser tan solo el sonido de estos pájaros. Es un diálogo sobre el presente y sobre lo que percibís. Pero no os enredáis con nada más. Simplemente lo que son hechos. Ahora hay un sonido de pájaro que escucho.
Os podéis hacer esta pregunta ahora. ¿Está mi cuerpo tenso en alguna parte? Y lo relajáis sin más. Por ejemplo, yo he notado que mi mano derecha apretaba fuerte mi rodilla. He seguido indagando y había una preocupación, un pensamiento sobre un tema. Tomo nota y vuelvo amablemente a percibir la respiración y los sonidos de los pájaros. Y relajo mi cara también. Y también sonrío levemente porque me he dado cuenta. Si llevamos esto a la vida cotidiana, cuando estéis haciendo algo y veáis que hay tensión en lo que hacéis, esto es lo mismo que lo que os acabo de describir. Veo que tengo tensión en la mano derecha apretando la rodilla, probablemente porque hay una necesidad de control en un tema que me preocupa y no tengo el control. Entonces, en lo visto, solo lo visto, en aquello de lo que soy consciente, solo aquello de lo que soy consciente. Y continúo, vuelvo a mi tarea. No me enredo en una maraña. Muy bien. Os voy a leer una cosa antes de que acabemos en relación con esto, ¿vale? Se llama La flecha envenenada. Es una parábola famosa de Buda en la que explica por qué no habla de temas metafísicos, como el origen del mundo, la existencia de Dios o qué hay después de la muerte. Se centra en el sufrimiento porque es lo útil. Y dice así: es como si un hombre que ha sido alcanzado por una flecha envenenada dijera, mientras sus amigos y familiares buscan un cirujano para curarle, es como si este hombre dijera, no permitiré que nadie me saque esta flecha hasta que no sepa por quién fui herido, si era un campesino, un brahmán o alguien de la casta más baja. O es como si dijera, no permitiré que saquen esta flecha hasta que sepa el nombre de la familia a la que pertenece, si es alto o bajo o de estatura media. Antes de saber todo esto, el hombre moriría. Del mismo modo, no importa si el mundo es eterno o es finito, si cuerpo o mente son distintos, o si el Buda existe o no después de la muerte. Aunque estas opiniones y sus contraposiciones sean mantenidas, aún existe
el sufrimiento, la vejez y la muerte. Por eso he hablado del sufrimiento, de la causa del sufrimiento, de cómo puede cesar el sufrimiento y del camino que conduce a su destrucción. Porque esto es lo útil, esto es lo que conduce a la paz y a la tranquilidad. Venga, buen día.